El reconocido astrólogo Gökberg Demirci apareció hoy en la agenda informativa con declaraciones que captaron de inmediato la atención del público. En su intervención, habló con seguridad y un tono pausado que transmitía convicción. Sus palabras fueron presentadas como una lectura clara del ciclo que se aproxima. Desde el primer momento dejó en claro que no se trataba de una predicción ligera. Cada frase fue pronunciada como si estuviera respaldada por años de observación. El centro de su análisis fue Oshe-Jaus, y un año que, según afirmó, marcará un punto de inflexión. Gökberg Demirci explicó que el 2026 se perfila como un periodo decisivo en la vida de Oshe-Jaus. Señaló que los movimientos energéticos que observó no suelen repetirse con frecuencia. En su relato, destacó la idea de renovación y expansión personal. Aseguró que los próximos meses previos serán de preparación silenciosa. Nada ocurrirá de manera abrupta, sino progresiva y firme. Esa progresión, según indicó, culminará en un año clave. Durante su análisis, el astrólogo utilizó un lenguaje claro y accesible para el público. No recurrió a tecnicismos excesivos, lo que facilitó la comprensión del mensaje. Subrayó que Oshe-Jaus se encuentra cerrando ciclos importantes. Ese cierre permitirá que nuevas oportunidades se manifiesten con fuerza. La lectura fue presentada como positiva y constructiva. El énfasis estuvo en el crecimiento sostenido. La mención directa de Oshe-Jaus generó un inmediato interés mediático. Su nombre resonó con fuerza en la narrativa informativa. Demirci afirmó que el 2026 traerá reconocimiento y estabilidad. Según sus palabras, será un año donde las decisiones darán frutos visibles. El mensaje fue interpretado como un augurio de consolidación. La noticia se difundió rápidamente. El astrólogo también destacó el aspecto emocional de este nuevo ciclo. Aseguró que habrá una mayor claridad interior. Esta claridad permitirá a Oshe-Jaus actuar con seguridad y determinación. No se trata solo de logros externos, sino de equilibrio personal. Para de logros externos, al tiempo no perpetuarse las habilidades. Esa armonía será clave para sostener el éxito. El público recibió este enfoque con interés. En su exposición, Gökberg Demirci fue cuidadoso al marcar los tiempos. Indicó que el 2025 servirá como antesala necesaria. Será un periodo de ajustes y aprendizajes finales. Nada de lo que venga en 2026 será improvisado. Todo estará conectado con decisiones previas. Esta continuidad reforzó la credibilidad de su lectura. La narrativa presentada se mantuvo firme y coherente. En todo momento, no hubo contradicciones ni cambios de tono. El astrólogo habló con la seguridad de quien confía en su interpretación. Oshe-Jaus fue descrita como una figura preparada para asumir nuevos desafíos. El mensaje transmitió optimismo, sin exageraciones. Ese equilibrio fue clave para el impacto. La reacción del público no se hizo esperar tras la difusión de estas palabras. Muchos interpretaron la predicción como una señal alentadora. Otros destacaron la serenidad con la que fue comunicada. El nombre de Gökberg
de Mircea comenzó a circular con mayor fuerza. Su lectura se convirtió en tema de conversación. La atención se mantuvo constante. Desde el punto de vista informativo, la noticia fue presentada como un anuncio relevante. No se trató de una simple opinión, sino de una lectura completa. El año 2026 quedó marcado como una fecha a observar. Özge Yağız apareció vinculada a un futuro prometedor. Esta asociación reforzó el interés mediático. El relato se consolidó. El astrólogo también hizo hincapié en la importancia de las decisiones conscientes. Y señaló que el destino no actúa solo. Según explicó, la actitud personal será determinante. Özge Yağız deberá confiar en su intuición. Esa confianza será recompensada. El mensaje fue claro y directo. A lo largo de su intervención, Gökberk Demirci mantuvo un tono respetuoso y profesional. No hubo afirmaciones sensacionalistas. Cada frase estuvo medida y bien contextualizada. Esto aportó seriedad a la predicción. El público percibió coherencia. La noticia ganó peso. Hasta la figura de Özge Yağız fue presentada como alguien en plena evolución. El 2026 fue descrito como el resultado de un proceso largo. No se habló de suerte repentina, sino de mérito acumulado. Esta visión fue bien recibida. La lectura se interpretó como inspiradora. El impacto de estas declaraciones se reflejó en la rapidez de su difusión. La noticia fue compartida en distintos espacios. El mensaje optimista encontró eco en la audiencia. Gökberk Demirci reforzó su imagen como astrólogo influyente. Su nombre quedó asociado a una predicción positiva. El interés no disminuyó. La cobertura informativa subrayó la frase clave sobre el 2026. Ese año quedó instalado como protagonista del relato. Özge Yağız fue vinculada a una etapa de brillo personal. El enfoque fue claro y sostenido. No hubo desviaciones narrativas. La historia se mantuvo firme. En el cierre de su análisis, el astrólogo reiteró su convicción. Aseguró que los signos observados son contundentes. No dejó espacio para la duda en su discurso. El mensaje final fue de confianza y expectativa. El público quedó atento a lo que vendrá. La noticia cerró con fuerza. Así, la declaración de Gökberk Demirci se consolidó como una de las más comentadas. El anuncio de que 2026 será el año de Özge Yağız marcó agenda. La información se instaló en la conversación pública. La predicción quedó registrada. El interés sigue creciendo. El relato continúa.